Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a presentarles la célula vegetal y dos procesos muy importantes que ocurren en la mitocondria y en los cloroplastos. Comenzamos observando la célula vegetal y todas las partes que la conforman. Y bueno, comenzamos primero explicando el proceso de la fotosíntesis que ocurre en los cloroplastos de la célula vegetal. Comenzaremos primero con este proceso porque los productos de la fotosíntesis, que son glucosa y oxígeno, son reactivos para la respiración celular. Lo que estamos observando es un proceso general de la fotosíntesis. Entonces, llega la luz en forma de unidades de fotones a los discos tilacoidales de los cloroplastos y ocurre una serie de reacciones donde se rompe el agua en hidrógenos y oxígenos, pero los hidrógenos no van directo al CO2, sino que pasan por un intermediario NADP+, para que se conviertan en NADPH y también se produce un poco de oxígeno. Un dato muy importante es que dos hidrógenos siempre se transfieren el otro hidrógeno. Se descompone en un protón que se libera al ambiente y un electrón que anula la carga del NADP+. Lo siguiente es el ciclo de Calvin, que comienza con el NADPH, se oxida y dona esos hidrógenos al CO2. Entonces este se convierte en el precursor de la glucosa, que se realiza 6 veces y ya obtenemos la glucosa. Muy importante recalcar que la energía para este proceso sale del ATP. Ahora voy a explicar nuevamente este proceso de la fotosíntesis más a detalle. Y comenzamos con las reacciones dependientes, que son las reacciones de la luz. Aquí tenemos la cadena de transporte y los fotosistemas, ya que las reacciones de la luz funcionan con dos fotosistemas. Entonces la fotosíntesis comienza con la fase luminosa que ocurre en los fotosistemas 2 y 1. Y la luz solar llega en forma de fotones y es absorbida por la clorofila en ambos fotosistemas, aunque a diferentes longitudes de onda, en nanómetros. En el fotosistema 2, la luz excita a los electrones de la molécula P680. Estos salen volando y nunca regresan. Entonces, para reponerlos, una enzima divide la molécula de agua, liberando oxígeno y protones de hidrógeno y electrones. Estos electrones reemplazan a los perdidos por P680. Los electrones excitados se transfieren a un aceptor primario de electrones y luego pasan a través de una cadena de transporte de electrones que incluye la plastoquinona PQ, el complejo citocromo y la plastocianina PC. Entonces, a medida que los electrones salten de molécula en molécula, liberan energía que se utiliza para bombear los protones al interior del tilacoide, creando una gradiente que impulsa la síntesis de ATP. De esta manera, simultáneamente, en el fotosistema 1, la luz excita a los electrones de la molécula P700, que también los pierde. Estos electrones son reemplazados por los que vienen de la cadena de transporte del fotosistema 2. Y los electrones excitados del P700 se transfieren a un aceptor primario de electrones, y luego pasan a través de una segunda cadena de transporte de electrones, que incluye la ferrodoxina FD, y finalmente, la enzima NADP+, reductasa, utiliza estos electrones y protones para reducir del NADP+, a NADPH. Los productos generados son ATP y NADPH que se van a utilizar en el ciclo de Calvin. En la parte de abajo observamos la quimiósmosis en la membrana tilacoidal durante la fotosíntesis, donde el flujo de electrones a través de una cadena de transporte genera un gradiente de protones H+, al bombearlos desde el estroma hacia el espacio tilacoidal. Este gradiente, impulsado por la división del agua en el fotosistema 2, la translocación de protones y la reducción del NADP+, crea una fuerza protón motriz que impulsa la ATP sintasa, permitiendo la difusión del H+, de vuelta al estroma y la síntesis de ATP. Y una molécula que junto con el NADPH almacena energía química para el ciclo de Calvin y la producción de azúcares. Bueno, por consiguiente comenzamos con el ciclo de Calvin, que este tiene un funcionamiento similar al ciclo de Krebs en la respiración celular. Primero, el dióxido de carbono del aire se une a una molécula llamada ribolosa bifosfato. Luego, una enzima llamada rubisco ayuda a que esto suceda. Esto crea una molécula inestable que se divide en dos moléculas de 3-fosfoglicerato, y estas moléculas de 3-fosfoglicerato reciben energía de ATP y de NADPH, que como ya hablamos se produjeron en la fase luminosa. Esto las convierte en GP3, gliceraldehído 3-fosfato, que es un tipo de azúcar. Y bueno, una molécula de GP3 sale del ciclo para que la planta la use como alimento, y las otras 5 moléculas se usan para regenerar el ribolosa bifosfato, para que el ciclo pueda continuar. Y bueno, en resumen, el ciclo de Calvin toma dióxido de carbono del aire y lo convierte en azúcar usando la energía producida en la fase luminosa. Y comenzamos ahora con la respiración celular que ocurre en la mitocondria, y esta es una explicación muy general, y luego comenzaremos a ver los detalles. Entonces, durante la glucólisis, cada molécula de glucosa se degrada a 2 moléculas del compuesto piruvato. Es decir, que una molécula de glucosa compuesta de 6 carbonos se divide en 2 partes de 3, serían 3,3 de piruvato. Este piruvato entra en la mitocondria, donde el ciclo de Krebs lo oxida al dióxido de carbono. Y el NADH, con una coenzima similar llamada FADH2, transfieren electrones derivados de la glucosa a cadena de transporte de electrones, que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. Durante la fosforilación oxidativa, las cadenas de transporte de electrones convierten la energía química en una forma empleada para la síntesis del ATP en el proceso de quimiósmosis. En este proceso, las enzimas importantes son las sinasas, que se encargan de transferir grupos fosfato, y las deshidrogenasas, que se encargan de transferir hidrógenos. Entonces, están involucradas en reacciones de óxido de reducción. Esta ocurre en el citosol, en el citoplasma. Entonces, rompe la glucosa y comienza su proceso de degradación hidrolizando la glucosa, que tiene 6 carbonos y se parte en 2. Cada parte de 3 carbonos se llama piruvato o ácido pirúvico, para acumular NADH. No se necesita oxígeno en este proceso. Tiene 10 reacciones que se pueden dividir en 5 reacciones donde se consumen 2 ATPs y las otras 5 donde se producen 4 ATPs. La ganancia neta son 2 ATPs y 2 NADH. Además, se comienza a producir un poco de ATP desde el principio, por el proceso de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces la molécula de sustrato está cargada con un fósforo, le dona un fósforo al ADP y se convierte en ATP. Por consiguiente, tenemos a la oxidación del piruvato, o también conocido como el paso intermedio. Entonces, los ácidos pirúvicos pasan por un paso intermedio y se convierte el ácido pirúvico de 3 carbonos en acetilcoenzima A por medio de 3 reacciones. Reacción de carboxilación, donde se libera CO2, la reacción de óxido de reducción, en donde el ácido pirúvico se oxida para que el Na se reduzca.
de carboxilación, donde se libera CO2. La segunda reacción de óxido-reducción, donde el ácido pirúvico se oxida para que el NAD+ se reduzca a NADH. Y la tercera reacción, que es la coenzima A, entra para formar parte de esta sustancia, y ahora se llama acetilcoenzima A. Y este es el producto final que tiene 2 carbonos. Seguimos con el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico, y se lo conoce como el ciclo del ácido cítrico porque la acetilcoenzima A se incorpora a otra sustancia para que se convierta en ácido cítrico. Entonces, el acetilcoenzima A entra en este ciclo donde se termina de oxidar, liberando CO2. Entonces se genera más NADH y FADH2. Ambos son transportadores de electrones. Se liberan en 4 CO2. Y esto se realiza para seguir acumulando el NADH y también del FAD+ a FADH2. Para terminar tenemos a la cadena de transporte de electrones, que básicamente es una cadena de citocromos que va a recibir los hidrógenos del NADH y FADH2. Entonces, el NADH y FADH2, que provienen de la glucosis y del ciclo de Krebs, ceden sus electrones a los complejos de la cadena de transporte. A medida que los electrones avanzan por los diferentes transportadores como la ubiquinona y los citocromos, se libera energía que se usa para bombear protones H+, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente electroquímico. Aquí también tenemos la quimiósmosis, que se refiere al flujo de H+ a través de esta enzima que impulsa la generación de ATP. Entonces los protones regresan a la matriz por la ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de H+, desde donde está más concentrado hacia donde hay menos concentración, para sintetizar el ATP. El oxígeno es el aceptor final de electrones, que se une con protones formando agua. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que toda esta explicación de la respiración celular y la fotosíntesis sea de gran ayuda para ustedes. Muchísimas gracias.